Las heridas de la infancia, las heridas de nuestra vida, el punto de dolor más alto donde a veces, aunque hagamos constelaciones, a veces, aunque hagamos múltiples razones, es como si no pasara, como si esa herida fuera perpetua y fuera un profundo dolor para cada uno de nosotros. Hay un punto en nuestra vida, hay un punto en nuestra carta natal que hace referencia a aquellas heridas que se vuelven complejas. Creo que todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida vamos encontrando puntos críticos donde casi siempre queremos encontrar una solución. Queremos encontrar una sanación o a través de lo que estemos viviendo, cómo poder mejorar mis relaciones o cómo poder mejorar esto que me duele. Es como si la vida nos invitara a ser portadores silenciosos de ciertas huellas némicas que se pueden estudiar en la psicología y también de otras tantas heridas que aunque hagamos mil cosas, como que a veces se van agrandando, se van poniendo más y más y más, y cada vez duele más o cada vez reincide en nuestro cotidiano vivir. Todos hemos escuchado a lo largo de la vida las heridas que hemos tenido, las heridas del pasado, portadores silenciosos de algo que ocurrió en nuestra familia, de algo que ocurrió en nuestra niñez, y quizás a través de esas grandes heridas es donde nosotros nos lleva o nos sirve como combustible para mirar cómo solucionar esto que me duele, cómo solucionar esta parte de mi vida que yo siento que no fluye o que no puedo ser tan auténtico justo en esa partecita. Todos tenemos alguna herida con algún familiar, todos tenemos alguna herida con una situación que no se da y quizás somos grandes portadores de heridas o de temas que no sabemos por qué están ahí y que eso nos sirve para indagar qué hacer con esto. Una de las ventanas y una de las puertas de oportunidad para poder aterrizar todas esas heridas, pues es la carta natal. Nosotros hemos venido desarrollando a lo largo de este 2025 múltiples conocimientos y distintas posiciones que nos permiten ahondar mucho más a fondo en las heridas y las situaciones complejas o kármicas también. Creo que es una palabra que se utiliza mucho, el karma, y hacia dónde lo vamos a catapultar y qué es el karma y qué es el dharma y si solamente es lo que yo hice o lo que hice bueno o lo que hice malo y cómo se generan las heridas y qué es realmente una herida y cuál es la función de que algo me duela en la vida. Este es un programa que algunos de ustedes lo han pedido de una parte y es un programa que a mí me apasiona porque todos, indiscutiblemente, me atrevería a decir que por lo menos un 90-95% de personas que tocamos la astrología casi siempre es para saber un poco más de nosotros, saber un poco más acerca de por qué me está pasando esto, qué es lo que trae a mi vida, qué es lo que me viene a enseñar y qué se supone que yo debo hacer o corregir para cambiarlo y que deje de ser como hasta ahora ha sido, ¿no? Una de las grandes soluciones también es buscar a través de la astrología cómo nosotros podemos generar un punto de sanación o qué es lo que dice mi carta. Creo que esa es una de las grandes preguntas que siempre o la que yo escucho, la más cotidiana en las consultas es esa. ¿Cómo puedo mejorar esta área de mi vida o por qué me pasa? Es como si a través de hacer consciente una herida empezáramos a sanar un algo que muchas veces ni siquiera sabemos qué es, pero se siente una mejoría, el simple hecho de darle forma. La carta natal es una huella que nos logra marcar los caminos y a través del estudio de ciertos puntos estratégicos de la carta nosotros podemos identificar hacia dónde va más inclinada nuestra herida, hacia dónde se relaciona más lo que fue nuestra infancia y cómo podemos, muchas veces no es un tema de resolver. Fíjense que muchas veces no es algo que necesite ser sanado. Yo creo que en esto radica también mucho el afán egoico o el afán espiritual de querer hacerlo o querer sanar esto para ya no verlo nunca más en mi vida y que nunca más se vuelva a repetir y no volverlo a encontrar. Desde ahí yo creo que empezamos ya a generar un punto de dolor, que esto en mi vida no se vuelva a repetir, que esto en mi vida no se me vuelva a dar, que esto no se vuelva a presentar con ninguna situación, que no volverme a ver envuelto
no verme nuevamente envuelta en una situación de dolor como esta que acabé de pasar. Y observemos que la vida es cíclica. La vida es cíclica, los tiempos, todo es circular. La misma carta nos muestra un radio de 360 grados. ¿Cómo pretender que un punto de dolor no vuelva a pasarme en la vida? ¿Cómo tener esa garantía de que esto no se me vuelva a repetir? ¿Cómo hago yo para saber que esta situación ya la sané y que no se me vaya a volver a repetir jamás? No quiero este tipo de situaciones, no quiero este tipo de personas, no quiero volver a verme envuelta en algo parecido o similar. Quiero hacer lo que sea necesario para que esto termine de una vez por todas. Ese gran título de que esto termine de una vez por todas, la vida es cíclica, el desarrollo evolutivo es cíclico, la energía constantemente está en espiral. ¿Qué quiere decir si es cíclico y qué quiere decir si es en espiral? Que en el mismo momento que yo digo que esto no me vuelva a pasar, que esto no me vuelva a ocurrir, pues voy en contra de la biología. Voy en contra, en este caso, del círculo o del circuito permanente de lo que la vida me ofrece como destino. Todas las cosas las vamos a volver a vivir. Todas. Todas las cosas se tienden a repetir, todas. ¿Por qué? Porque es cíclico. Así las sanes, así la hagas lo que hagas, todo se tiende a repetir. ¿Sí? Dentro del proceso de evolución se tiende a repetir. En un país se tiende a repetir. ¿Qué pasó hace 30 años? ¿Qué pasó hace 15 años? La abuela, la hija, el nieto, la nieta, el bisnieto, todo se tiende a repetir. No en el mismo nivel porque nunca un tiempo vuelve a ser exactamente igual a otro. Los tiempos, y de ahí viene una palabra bellísima que se trabaja en astrología, y son los ciclos cósmicos. Los ciclos cósmicos son los encargados de ir marcando un sendero y un punto de evolución que va en forma de espiral, y el llamado aquí es soltar esa creencia, soltar esa idea, porque es una idea, es una creencia, de cómo hago para que esto no se me vuelva a repetir. Cada vez que nosotros decimos que esto no se me vuelva a repetir, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Que esta situación no se me vuelva a repetir nunca más en la vida. ¿Cuál es el mensaje y la carga vibracional con la que yo estoy diciendo que esto no se me vuelva a repetir? Que esta situación no me vuelva a pasar. Pues la carga vibracional obligatoriamente es de negación. Yo no quiero esto para mi vida. Entonces, esto está muy bien. Puede ser una idea, puede ser una creencia, puede ser una filosofía de vida. Sí, puede formarse. El punto es que es antibiológico, va en contra de la biología, va en contra del destino. Porque a algo que nos invita y a algo que nos convoca a la vida permanentemente es a que se repita. Tenemos varios días, tenemos varios ciclos, ¿sí? Incluso está demostrado a través de la física cuántica que una vez nosotros no comprendemos o no sabemos integrar un proceso en nuestra vida, vuelve y se repite así sea con otra persona. ¿Cómo será la carga energética que tiene esto en la vida de cada uno de nosotros, que va mucho más allá de si yo quiero o no quiero? Va mucho más allá porque es biológico, porque es celular, porque es un ciclo cósmico. Cada vez que nosotros hablamos de un ciclo, evidentemente estamos hablando de algo que se tiende a repetir. Hoy miércoles 17 de diciembre es un día muy sensible que nos invita a reconocer las partes cíclicas y a saberlas integrar. Cuando nosotros no sabemos integrar o nos cuesta trabajo por desconocimiento o por la razón que sea, nos va costando trabajo esa parte de integrar, pues evidentemente vamos a estar más conflictuados justo con esa parte. ¿A qué voy con esta introducción? Que estamos destinados a que se repitan las cosas. A veces con la misma persona, a veces con otra persona, a veces en otro país, a veces a los 20, a los 25, a los 30, a los 40, pero la tendencia a que se repita porque es un tema cíclico.
Entonces, cuando peleamos con esa parte, cuando nosotros entramos en conflicto de que esto no se me vuelva a presentar en la vida, estamos enviando un mensaje de rechazo, estamos enviando un mensaje de evadir, evasión. Yo no quiero esto que vuelva a pasarme. Y esa vibración casi siempre es del miedo, casi siempre la hacemos desde la carencia. Esa vibración nace mucho desde la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de negar y de poder ver la realidad. Raras veces decimos sí, que se me vuelva a presentar. Acepto que si esto en correspondencia es para mí, que se me vuelva a presentar. Y estoy completamente seguro que si se me vuelve a presentar esta situación, estoy lo suficientemente sólido, estoy lo suficientemente adiestrado, estoy lo suficientemente en conciencia y en coherencia para poder darle un manejo distinto. Me enfrento, me entrego, me abro a las oportunidades de que claramente va a ser cíclico, claramente este proceso de mi vida se me va a volver a presentar. Y ahí es donde se mira mucho la valentía o se mira mucho la fuerza y el espíritu y la capacidad de poder enfrentar las vicisitudes que la vida me ofrece. Entonces, una invitación clara para trabajar acerca de las heridas, de lo que nos duele. A todos nos va a doler algo, a todos. Nunca vamos a encontrar un ser humano que no le duela algo. A todos nos duele el pasado, a todos somos portadores silenciosos del gen de la víctima. Somos grandes portadores silenciosos de las situaciones que vivimos en el ayer. Una de las características más a la mano de la que se apoya nuestro ego es la víctima, y de hecho la víctima tiene muy mala fama, pero es tan necesaria en el desarrollo espiritual. Es tan importante la víctima. Tiene mala fama porque es muy fácil decirle a otra persona, ay, no seas víctima, ay, no te victimices, te estás victimizando. Pero si estudiamos a profundidad qué es la víctima y si empezamos a descubrir qué hay más allá de que si la persona se victimiza o se está haciendo el loco, la loca o no, lo que sea, si vamos mucho más a fondo, ¿qué es la víctima? Es un gran mecanismo de defensa. La víctima es simplemente un testigo que se está prendiendo y está diciendo, aquí hace falta algo. Y colocarnos un poquitico más a fondo de cómo poder hacer de manera microscópica qué es la víctima, pues es muy fácil conectar que la víctima está en la piel de cada uno de nosotros. Por eso queramos o no queramos, todos somos víctima, todos cargamos ese gen, está en la piel. ¿Cómo poder identificar que una persona no es víctima, que no tenga piel? Volvemos a citar el tema de la piel como órgano, ¿sí? Esa piel como órgano hace mucha referencia a la víctima. Mientras haya piel, existe ese gen silencioso llamado víctima. Es muy fácil decir sal de la víctima, no te hagas la víctima, o no me gusta, simplemente decir a mí no me gusta ser víctima, pero volvemos a caer en la misma trampa de rechazo, es rechazar una parte que es muy biológica porque la víctima tiene la capacidad de defendernos y a través de la víctima nosotros nos podemos alimentar, porque ¿qué hace una víctima? Pues se alimenta y claramente se alimenta de un faltante, se alimenta de algo que tiene hambre, ¿sí? Cuando nos alimentamos, cuando tenemos hambre, comemos, cuando tenemos sed, tomamos algo. Es la biología que nos lleva a hacerlo, a tomar algo de la afuera. La mejor manera de nosotros poder referenciar en la carta procesos dolorosos es a través del reconocimiento que cada vez que negamos un proceso o cada vez que nosotros estamos en contra de ese proceso, la tendencia a que se vuelva a repetir es altísima, que de hecho se va a volver a repetir. Por eso aprovecho para saludarlos hoy miércoles 17 de diciembre y contarles que escuchando sus mensajes también hace referencia, vamos a hacer un programa donde se toquen los temas de la víctima y donde sepamos un poquitico más a fondo desde un contexto además muy psicológico qué es y cómo logra trabajar todas las partes de nosotros. ¿Qué pasa? Dentro de todos los procesos de sanación que podemos hacer, sobre todo en la carta natal, vamos a encontrar varias marcas y varias huellas que van colocando la pauta de cómo son mis heridas, y también la carta natal no solamente muestra dónde están las heridas, la carta natal también nos va contando cuál es el paso que debo seguir
¿Y cuál es la idea? Más que para solucionar una herida, el punto clave aquí es integrar los procesos de vida, ¿sí? Esa parte de pronto de sanar o de solucionar un algo, las heridas no se solucionan. De hecho, las heridas creemos que se sanan, tampoco se sanan. Ay, Javier, pero ¿cómo vas a decir que las heridas no se sanan? Hay heridas que no sanan. Las heridas a la final no terminan de sanar. Lo que nosotros hacemos es dejar de pelear con la enfermedad o dejar de pelear con esa situación y resultamos integrando eso en nuestra vida, que es distinto. A eso le llamamos sanar, pero realmente la palabra clave es la capacidad que desarrolla una persona de integrar un proceso inarmónico, logra integrarlo dentro de su realidad. A eso es a lo que comúnmente se le llama sanar. Pero la condición o la palabra que connota sanar es como si no hubiera pasado nada, como si ya quedó. Y ese como si nunca funciona. De hecho, en la psicología tampoco funciona el como si, porque va a volver a representar algo, va a volver a ocurrir, va a volver, estamos destinados a que pase. Claro, hay unas cosas que se repiten con mayor frecuencia y hay otras cosas que tienen un letardo o tienen más tiempo de que se vuelvan a repetir. Así las cosas, aprovecho para saludarlos por aquí. Un abrazo para todos, a los que están en TikTok, los que están aquí en Instagram. Como siempre, reunidos en estos programas madrugadores, aprendiendo un poquito más de astrología, aprendiendo un poquito más de la vida también y conectando con ustedes. Bueno, aquí en México hay un dicho, está por acá diciendo Denia, aquí en México hay un dicho que dice, Dios aprieta pero no ahorca. Mira, por ejemplo. Dice Alma Bonita por acá, Disney retrató ahora a los villanos como la víctima de otro perpetrador y las personas se identificaron ahora con el por qué se volvió villano. Exactamente. Un abrazo también para ustedes, saludos. Bueno, palabra clave que nos lleva a trabajar todos los procesos. Primera regla de oro. Empecemos con reglas de oro y empecemos con tips muy marcados que nosotros vamos a tener. Cada vez que tratemos de solucionar una herida, cada vez que nosotros tratemos de que algo no me pase, cada vez que nosotros queramos sanar, dejemos esta palabra ahí entre comillas, sanar algo de mi vida, sanar alguna situación, la clave siempre la vamos a encontrar en estoy dispuesto y ser consciente que esto se va a repetir. Esto me va a volver a pasar, esto va a volver a llegar, sea de escasez, sea de pareja, sea de salud, sea de trabajo, cualquiera que sea la situación que en este momento tú estés viviendo, lo primero es reconciliarse con lo cíclico. Nuestra vida es cíclica, los procesos de los seres humanos son cíclicos, evolucionamos y venimos en un espiral cíclico que ofrece obligatoriamente que más adelante nos vayamos a encontrar con esa misma situación. Cada vez que tú mandas un mensaje diciendo al universo que esto no, resulta que sí, que esto no se me vuelva a pasar. Yo voy a constelar para esto, voy a hacer esto para que esto no o para que esto deje de pasar. Cada vez que nosotros encontramos una piedra en el zapato, cada vez que nosotros encontramos o hacemos un punto de referencia de algo que nos duele, la mejor manera de podernos reconciliar con eso es integrarlo y saber que se va a volver a presentar. Entonces, aquí viene algo que se llama el despertar del guerrero. El despertar del guerrero es la capacidad que tengo yo de manera consciente, ¿sí? De aceptar que este proceso, aunque me vuelva a pasar, lo vuelvo a vivir. Y estoy en esa armonía de que si me vuelve a pasar, lo vuelvo a vivir y tengo la fuerza de volver a salir de esto. Cuando conectamos eso, entonces la conciencia, lo que nosotros llamamos como alma, nuestra luz, nuestra propia energía vital, entra en una integración de eso, empezamos a integrar. Entonces, a la final del día nos damos cuenta que la vida consiste en qué tanta capacidad tenemos como individuos de aprender a integrar de manera cíclica y evolutiva cada una de las partes inarmónicas, muchísimo más allá de que si le gusta a mi ego o que si no le gusta a mi ego. Y ese proceso hace que entremos en una armonía de integración.
distinta a la armonía o distinto a lo inarmónico que puede llegar a ser el rechazar, el retirar, el evadir, porque entonces, ¿qué es evadir? ¿Qué es rechazar? Claro, es la tendencia egoica cuando tenemos un punto de dolor de lo que sea, cualquiera que sea un punto de dolor, cualquier punto de herida que tú estés trabajando ahora, cualquier situación dolorosa que tengas ahora, la tendencia ¿cuál es? A rechazarlo. ¿Cómo salgo de esto y que esto nunca se me vuelva a repetir? Entonces, el primer paso para entrar en un proceso de integración es ser conscientes que eso nauseabundo que nos está pasando hoy, la tendencia que se repita es, me va a volver a pasar. Pero por encima de eso, desarrollo esa habilidad, desarrollo esa capacidad de poder que puedo con esto. A eso se le llama integración. Y eso es muy cíclico. De hecho, nuestra vida es cíclica. La reencarnación, ¿qué estamos haciendo todos acá? Repitiendo, repitiendo la materia, repitiendo la vida en otro cuerpo, en otra experiencia, volviendo a pagar la misma casa, volviendo a pagar la casa que hemos pagado en vidas pasadas. Por eso cuando llegamos a esa casa, decimos, ay, esta casa desde que la vi me conectó. Este lugar desde que lo vi, lo siento como, no sé, lo siento como muy mío. Pues claro, si te puedes devolver, si pudiéramos devolvernos, has pagado esa misma casa en vidas pasadas 4, 5, 6 veces. Las últimas 7, 8 vidas has pagado esa misma casa. Entonces lo cíclico, ¿no? Vuelve lo cíclico y los temas cósmicos que siempre están referenciando que vamos a llegar a ese mismo punto de partida. Esto es heavy comprenderlo, porque si nosotros decimos que esto no y que esto salga del camino y 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 esto no me vuelva a pasar y esto tampoco y no quiero más esto en mi vida y no quiero esto otro y nos volvemos muy selectivos y muy a través de la evasión de esto no, de esto sí, pues a la final esa parte no es integrar. Ahí no estamos integrando, estamos desintegrando las partes. Quito esto, quito lo otro, quito aquí, quito allá y voy por la vida lineal como si la vida fuera de manera horizontal, como si fuera una sola línea, y voy quitando partes y vamos quitando una cantidad de cosas, dizque para que no se me vuelva a repetir. Y creo que a eso le llamo sanar. Creo que estoy avanzando. Y realmente lo que estamos haciendo es quitando piezas del rompecabezas que son los que le dan la forma de manera abstracta a la realidad cuando todo lo que debo hacer es integrar, generar ese punto de integración. Si esto está en mi vida, lejos de rechazarlo, hay un trabajo de integración que debo hacer. Si esta situación con papá, si esta situación con mamá, esto me está convocando a integrar. ¿Cómo me voy integrando y cómo me voy armando de todas aquellas experiencias tanto agradables que le puedan parecer a mi estructura egoica, tanto inarmónicas que puedan no serlo? Entonces observemos que a esa palabra que se le llama tanto sanar, a esta palabra que se le llama tanto sanar para que no me vuelva a pasar, ese afán de sanar para que esto no se me vuelva a repetir en la vida, pues es una invitación. Hoy miércoles 17 de diciembre es una invitación a que reevaluemos a través de lo cíclico y si es cíclico y la biología es cíclica y la misma vida es cíclica y la misma energía es cíclica y estamos cíclicamente viviendo una experiencia otra vez humana, ¿qué sentido tiene seguir sacando y desintegrándome, desintegrando los procesos que la vida me está poniendo? Cuando a manera universal todo lo que está haciendo el universo es colocando las piezas del rompecabezas, acercándonos tantas experiencias como sean necesarias para que surja una integración y a través de esa integración nazca y demos a luz esa guerrera interna o ese guerrero interno. Es decir, dicho de otra manera, ¿qué tan dispuesto estoy yo de manera consciente y voluntaria de decir, si esto se me vuelve a repetir en la vida, lo acepto y estoy consciente que tengo la capacidad, cuento con las herramientas de vivirlo desde otro nivel? Muy distinto a decir que esto jamás me vuelva a pasar en la vida. Qué miedo, qué terrible que esto me vuelva a pasar. Entonces observemos que hay dos vibraciones muy distintas que se marcan allí, ¿no? Bueno, aquí es donde leo sus comentarios. Ustedes saben que a mí me gusta leerlos.
Por aquí dice, tan es así que el tarot tiene una rueda de fortuna. Imagínate, la famosísima rueda de fortuna que tiene mala fama también. Javier, maestro, la figura de pagar la casa varias veces la tengo tan presente. Eso logra suceder mucho. Divino lo que dices de integrar. Sanar es como un tejer, unir de nuevo los hilos de oro en todas partes. Me encanta eso. Gracias, dice por acá. ¿A qué te refieres con pagar la casa? ¿Karma en esa área? No, me refiero a lo cíclico. A veces en esta experiencia humana nosotros coincidimos con personas o nosotros coincidimos con lugares o coincidimos con objetos, que puede ser una casa, y nos sentimos demasiado identificados. Entonces casi siempre decimos, ay, yo es que este lugar me pareció tan agradable, yo siento que ya he estado aquí, yo siento que esta casa ya. Imagínate que en esta vida te gastes toda tu vida pagando una casa, te mueres, vuelves a nacer, coincides en algo sincrónico, vuelves a dar con la misma casa, la vuelves a comprar, luego más adelante y sigues comprando la misma casa, sigues comprando el mismo terreno que compraste en vidas pasadas. Eso es algo cíclico. Lo cíclico, hoy en día sabemos que la vida es cíclica. Todos los días sale el sol, todos los días un nuevo día, las estaciones, si miramos los 365 días, la rotación del planeta, primavera, otoño, invierno, si miramos los 4 puntos cardinales, todo es cíclico, se repite, se repite, se repite, se repite. Los 28 días de la luna nueva, la luna llena, si miramos equinoccios, solsticios, todo se repite y es cíclico y es cíclico y es una burbuja cíclica. Entonces, cuando nosotros rechazamos un proceso de nuestra vida y decimos que esto no se vuelva a presentar, pues es que es evidente que se va a volver a presentar. Es como decir, yo no quiero respirar el fin de semana. Voy a respirar hoy para que el fin de semana no me toque respirar tanto. Hoy voy a respirar todo lo del fin de semana. Así el fin de semana descanso de respirar. Pues no, aunque yo respire mucho hoy, aunque agite los pulmones y aunque tenga una respiración, el fin de semana voy a tener que respirar. La vida me va a invitar a respirar. Es un tema cíclico, es un tema cotidiano, es un tema de proceso que nos lleva a eso. Se le llaman ciclos cósmicos en la carta natal. Por eso la carta natal es redonda, cíclica, y todos los planetas van girando en ese sistema solar, van girando en ese eje. Por eso hay que ser muy cuidadosos ahora más que nunca con este Saturno-Neptuno en Aries. Hay que ser muy cuidadosos de qué es lo que yo quiero sacar de mi vida y que no se me vuelva a repetir. Qué terrible que esto se me vuelva a repetir. No, es como respirar hoy lo del fin de semana, se te va a volver a repetir, o sea, no lo dudes, no lo dudes, por defecto se va a dar. Lo más normal es que después de un proceso traumático, después de un proceso difícil en mi vida, ay Dios, que no me vuelva a pasar, te va a volver a pasar. Obvio, no con las mismas personas, no con la misma situación, y tú tampoco vas a ser la misma para cuando eso pase. Vas a ser otra persona. Entonces, otra versión tuya es la que va a estar viviendo ese nuevo acontecimiento. Otra versión tuya lo va a vivir, no la versión actual, sino la versión que serás en ese futuro, esa versión es la que lo va a vivir. Pero a la final viene cíclico, viene en espiral. De ahí el proceso evolutivo que se dé. Por eso en la carta natal se marcan aquellos puntos de dolor y sabemos de manera cíclica qué es lo que se está repitiendo. Todo esto para entretejer el tema fundamental. A ver, dice por aquí, pues si uno siempre dice que hay que perdonar para sanar y no enfrentarse, por ejemplo. Exacto. Lo que pasa es que ese es otro título. En medio de la capacidad que tenemos también en medio que tenemos la capacidad de vivir todos estos procesos dolorosos, aparece la palabra que está diciendo acá. ¿Quién la dice? Benavides. El tema de perdonar. Ay, ese es otra piedra en el zapato. Es ese otro palo en la rueda. Hay que perdonar, ¿no? Y toca perdonar. Y hay que perdonar al otro. Y hay que perdonar para que no te vuelva a pasar lo mismo. Hay que perdonar para vernos bonitos. Hay que perdonar para eso.
que eso, bueno, eso daría para otro live. Pero para no salirme del tema, eso me pasó con mi esposo, dice acá astrología, me pasó con mi esposo y al hacer sinastría nos volveríamos a encontrar. Un karma de relación que nos lleva a sanar y cambiar, amor propio. Mira, eso también pasa, puede pasar con la misma persona. Eso me pasó a mí con la casa y ahora la perdí y me tengo que ir y siento que es mía de toda la vida. Uy, mira, ahí está, los temas. Se dan cuenta que ustedes también los pueden visualizar en el cotidiano vivir. Todos los cuerpos tienen memoria. Exactamente. Dice por acá, me gusta que nuestras heridas son nuestra información de poder. Al identificar lo que nos duele con la experiencia y repetición, hacemos cosas diferentes y salimos del ciclo de dolor. Uy, está maravilloso eso que dijo Natalie. Exacto, exacto. Cuando nosotros integramos la herida, cuando hacemos la integración del sí puedo y soy consciente que esta situación nauseabunda se me va a volver a presentar. Y como esta situación nauseabunda se me va a volver a presentar, en vez de ponerme a sacarla y en vez de ponerme a decir que esto no me vuelva a pasar, por el contrario, asumo como mía y que si se me vuelve a presentar tengo toda la capacidad con un nivel psicológico, con un nivel vibracional, con un nivel de sincronía de asumir eso y puedo con más. Entonces las heridas se van marcando desde otra línea. Aceptar, integrar y vivir. Paola Capo, no sé qué está haciendo Paola Capo aquí en Instagram, si es Team YouTube. Mi no comprenda esto. Maduras los ciclos. Francisca, me encanta eso de que madura los ciclos. Entonces, ¿cómo se hace para no repetir las mismas heridas? ¿Cómo se hace para no repetir las mismas heridas si todo es cíclico? Hoy respiramos, mañana respiramos. ¿Y cómo se hace para no respirar? Estar muertos, fuera de concurso. ¿Cómo hacemos para que esto cíclico no se vuelva a repetir aceptando que es cíclico? La vida es cíclica, las heridas son cíclicas, todo es cíclico y nos va a volver a pasar. Para nosotros, la interpretación que le damos a aquellas experiencias dolorosas son problemas. Nosotros los seres humanos le llamamos a eso problema, por eso le contamos a alguien, tengo un problema. Es que imagínate que tengo un problema, ¿sí? Nosotros le llamamos enfermedad, nosotros le llamamos de mil formas. Y se supone que este problema lo tengo que solucionar para que no me vuelva a presentar. Se supone que en eso estoy. Cuando realmente a nivel universo, a nivel conciencia, a nivel cosmos, de ciclo cósmico, lo que estamos teniendo es una experiencia de vida para integrarnos con eso que estamos rechazando. Entonces la pregunta que tú haces, entonces, ¿cómo se hace para no repetir las mismas heridas? Nunca vamos a repetir las mismas heridas. Nunca un tiempo presente va a ser igual a un tiempo pasado. Sin embargo, el título se va a volver a presentar, ¿sí? Eso es lo que pasa, por eso es cíclico. Entonces, la palabra cíclica lo que nos invita es que la herida siempre está, el punto de dolor siempre está, porque hace parte de la misma experiencia humana. Por eso, pelearnos contra el dolor es pelearnos contra la propia existencia, porque la existencia exige que va a haber, heridas va a haber, que si esta situación dolorosa se me va a volver a presentar, obvio, que si esta situación con mamá se me va a volver a presentar, claro que sí. Que si el fin de semana voy a respirar, así respire hoy, claro, obvio, hoy respiras y el fin de semana también respiras. Que si puedo comer hoy suficiente para el otro mes no comer, no, vas a comer igual. Es cíclico, es proporcional, es un proceso y siempre va de la mano. Por eso no hay que fijarnos en qué tamaño tiene la herida. Por eso no hay que fijarnos en el cráter, no hay que fijarnos en qué tanto la herida me está doliendo. Lo que debemos trabajar es en qué tanta capacidad tengo yo para enfrentarme a eso, porque la herida siempre va a estar. Siempre va a haber algo afuera. Llámese mamá, hermano, pareja, economía, trabajo, salud, siempre va a haber algo afuera. Siempre va a haber algo cíclico afuera. Es como la vida diciéndonos a través de los mismos procesos, reconoce que la evolución es la capacidad de integración que tienes y la capacidad de respuesta en distintas vibraciones y dimensiones que tienes tú para enfrentarte a tu propia realidad. Porque la herida no es otra cosa más que está sincrónico y coherente a la capacidad interpretativa que nosotros tenemos de lo que me está pasando afuera.
Es decir, lo que nosotros llamamos como problema, lo que nosotros definimos como una situación, una herida, a nivel universal es una oportunidad de tener una mejor versión y es una oportunidad de poderme ver a mí mismo y la capacidad que tengo de haber crecido, de haber evolucionado. A lo que nosotros le llamamos problema y heridas y dolores, a nivel universal, es la esencia de la misma vida. Lo que nosotros estamos tratando de que no nos vuelva a pasar y lo que nosotros vivimos todo el tiempo negando y sacando y que esto no, y que esto terrible y que esto no me duela más, la vida por el contrario nos convoca a que sea de manera cotidiana porque entonces ¿cómo se desarrolla la fuerza interior? ¿Cómo descubro mi guerrero interior si no es a través de el obstáculo? ¿Cómo vivo una carrera de obstáculos sin obstáculos? ¿Cómo gano una carrera de obstáculos quitándole los obstáculos? Están, son, hacen parte de la misma esencia. ¿Qué pereza una carrera si no hay obstáculos? Si no hay subidas, si no hay bajadas. Esa es la trampa egoica interpretativa acerca de lo que yo no quiero que se me repita en la vida. Por eso el mensaje de hoy, miércoles 17, es dejar de pelear con lo cíclico, porque lo cíclico es la biología, es a lo que nos invita, es a lo que nos convoca en todo. Es un punto evolutivo del alma. Qué amoroso al final. Solo abrimos las heridas ya que teníamos sanadas. Entonces, a ver, ¿cómo es? Solo abrimos las heridas que ya teníamos sanadas. Entonces, maestro, las hacemos más grandes y las mantenemos las más sanos posibles. Pero el punto es cómo vemos y vivimos esa herida. Exacto. Por eso Quirón entonces era el eterno sanador, tal cual. ¿Sí? Por la herida entra la luz. Exacto. Todo esto, toda esta parte que ustedes están mencionando, este fue mi año de reconciliación con Saturno, con esa energía. Muy bien. Ahora sí ya Team YouTube. Team YouTube, Team Instagram, exacto. Y Team TikTok. Vamos a mirar TikTok. No, hoy TikTok no tiene sonido. No, hoy en TikTok no hay nadie. Por ejemplo, esta es una herida de TikTok. Hoy hay ausencia total en TikTok. Yo mejor me quedo callado, no hay si ahí los despierte. Yo creo que están dormiditos, ellos todavía no se han despertado. Entonces yo creo que mejor no hablo muy duro, no hay si ahí se despierten los que están en TikTok. No hagamos tanto ruido, de pronto se quedan ahí. No hay un alma en TikTok, pero es que ni un mensajito. Bueno, este es un tema apasionante y para eso el cuento no termina aquí. Voy a compartirles la carta. A ver si de pronto encontramos una carta, alguien por ahí que esté, algún postulado para mirar también estos temas. Yo sé que a ustedes les gusta la astrología, yo sé que a ustedes les gustan estos temas de psicología. A ver, por acá. Eso. Vamos a mirar. ¿Qué pasa? Con esta pequeña introducción podemos hacer un tema. Los de YouTube, sí, yo sé que YouTube están fieles, siempre fieles ahí. Pues que algunos no ingresan, pero están ahí mirando. Yo creo que van manejando o van haciendo sus quehaceres, entonces no opinan mucho. Pero ahí están, ahí están. Mira, ¿qué pasa? En la carta natal, nosotros vamos a encontrar puntos de apalancamiento para identificar cuál es el ciclo. Cuando mencionaba hace un rato, observen, la carta es cíclica en cuanto a esto. Nace por aquí, vivimos la energía de la casa uno, de la casa 2, de la 3, y miren cómo se va cerrando el ciclo o se va cerrando el círculo, y una vez llegamos hasta aquí, volvemos a repetirlo. Dicho de esta manera, si lo hacemos un poquito más adentro, sería empezar a vivir, tenemos una situación y se va cerrando y se vuelve cíclica y se vuelve cíclica, y observemos que siempre vamos a estar
repitiendo, repitiendo, repitiendo un algo. Siempre vamos a estar repitiendo, observen esto. Entonces, pretender que una situación dolorosa, una situación inarmónica no se me vuelva a presentar en la vida es como querer respirar hoy el aire del fin de semana para el fin de semana no tener que respirar. Sí, cíclico, la vida es cíclica y los procesos son cíclicos. Es decir, que una situación, el puntico negro que yo voy a colocar, este puntico negro es una situación dolorosa. Va la vida, va la vida, va la vida, va la vida y me voy a encontrar ese puntico negro más adelante. Sigue la vida, sigue la vida, sigue la vida y me voy a volver a encontrar ese puntico negro más adelante. Y sigo la vida y sigo la vida y sigo la vida y me voy a volver a encontrar ese puntico negro otra vez más adelante y así sucesivamente me sigo encontrando ese puntico negro de manera cíclica, ¿sí? Y me sigo y aquí es el hoy. Este es el hoy. Observemos en esta parte gráfica lo que vengo hablando estos 40 minutos de programa. Por eso, cada vez que vayamos a trabajar un tema, hagámonos amigos de lo cíclico, démosle esa aceptación. Y esto tiene mucho que ver con el poder de la palabra o con el poder de la voz. Si nosotros seguimos peleándonos con lo que la vida nos está mostrando, es absurdo. Y eso hace que la herida se vea más grande y eso hace que todo el protagonismo lo tome la herida, lo tome Quirón, lo tome Saturno. Eso hace que nosotros creamos que el problema es demasiado grande y como es demasiado grande, terrible porque ¿quién soluciona semejante herida? ¿Quién me la va a solucionar? Pues no voy a encontrar terapeuta, astrólogo, psicólogo, chamán, brujo, medium, etcétera. Ninguno, ni todos, ni aunque despertemos al mismísimo Walter Mercado, ni aunque despertemos al mismísimo Tutankamón, pues va a poder solucionarnos semejante herida. Claro, porque desde el contexto psicológico le damos todo el poder a la herida que está afuera y la capacidad de fuerza que nosotros tenemos de manera interna se hace más chiquitica. Aquí alguien decía, estoy perdiendo mi casa. ¿Qué te hace pensar que más adelante no te pueda volver a pasar lo mismo? Claro que me puede volver a pasar lo mismo. Y como me va a volver a pasar lo mismo, entonces me empodero y salgo con esa capacidad nuevamente y puedo con eso. Cada vez que nosotros tenemos un problema en nuestra vida, pues calculen ustedes, es un poquitico y es un poquitico, es un punto negro. Pero todo es cíclico, se nos va a volver a presentar. Se nos presenta esa situación que recuerden, para nosotros es una herida, para nosotros es un problema, para nosotros es algo terrible, algo nauseabundo. Para la vida es la oportunidad de integrar estos punticos negros o estos pedacitos que la vida nos convoca, pues lo que para nosotros le llamamos problema, la vida lo ve como la gran oportunidad de nosotros poder avanzar, de poder evolucionar. Por eso es un día, hoy miércoles 17 de diciembre, para ser conscientes de cuáles son aquellas partes que estoy evadiendo y que yo estoy diciendo que esto no se me repita. Porque entre más rápido diga que esto no se me repita, de manera cíclica lo voy a vivir. ¿Sí? Y eso también da cansancio y eso también da frustración, porque por eso cuando una persona está viviendo algo cíclico dice, ¿por qué será que siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué será que a mí siempre me pasan este tipo de cosas? Claro, porque todo es cíclico, a todos nos pasa lo mismo, solo que debemos madurar nuestra fuerza interna y debemos madurar la capacidad de poder enfrentarnos a la vida, a la biología, a lo que marca el destino como cíclico, que eso es distinto, ¿sí? O sea que aquí jugamos con la interpretación de lo que va formando nuestra realidad. Aquí lo podemos ver, ¿no? En este ejemplo. Y entonces no entiendo, siempre va a ser lo mismo, no importa lo que haga, siempre voy a discutir con mi marido. No es tanto que, o sea, es lo mismo en cuanto a que la herida vuelve y se presenta, pero nosotros no somos los mismos. Nosotros vamos a asumir esa herida o vamos a vivir ese proceso desde una vibración distinta. Entre más seamos conscientes de que esa situación se me presenta, pero yo siempre voy a poder, siempre voy a sacarlo, hace que cambie, eso sí es lo que hace que cambie la interpretación acerca de la herida. No es lo grande de la herida, es lo grande del vacío interno que hay en mí. Si yo deposito toda la fuerza dentro de mí, la herida se hace pequeña.
tengo una capacidad de interpretar distinto a la herida. Exacto, mira lo que dice acá, nunca, siempre va a ser de una manera más sabia, el aprendizaje está como reaccionamos cuando se repite. Exactamente, ¿cómo reacciono yo frente a eso? Ese dibujo que hace de pensar ahí viene la grave que dice que hay que regresar a tu centro para analizar y estabilizarnos. Exactamente, vamos por ahí. Eso, ya vamos moldeando el tema, ya vamos ahí teniendo más info acerca de esto, ¿no? Esto es, muy bien. Estar enojada, no tener decisiones, no me motivo, por eso, querida es. Ahora, pasemos al tema de las heridas que se pueden observar a través de nuestro quirón. ¿La herida puede ser transgeneracional? Sí. ¿Puede ser transgeneracional? ¿Puede tener esa capacidad? Sí, puede tenerla. Puede haber que, puede ocurrir, ¿no? Bueno, vamos a hacer acá un tema. Vamos a mirar esto. ¿Cuáles heridas siempre se van a presentar? Ejemplo, si esta fuera la carta de nosotros, una de las heridas que vamos a tener, una de las heridas emocionales es Quirón. Entonces encerramos a Quirón, ¿sí? Y vamos a hacer el conteo con Quirón. Aquí se me presenta una situación de vida. Tengo a Quirón, por ejemplo, esta persona tiene a Quirón a 28 grados de Piscis en la casa uno. Arranca con su herida quironiana, se da cuenta que tiene una herida y se va, se va, se va. En este proceso, observen lo que va. Vuelve y llega a un punto de Quirón. Vuelve y se va a encontrar con la herida quironiana y sigue la vida. Y vuelve y llega a Quirón y sigue otra vez. O sea, Quirón no se va a quitar de ahí. Sigue la vida, sigue los días y llega otra vez a Quirón y vuelve a conectar con esa herida y vuelve a empezar. Y ahí se comprende el mismo espiral de Quirón. Entonces vuelve y conecta con Quirón. Nótese que a medida que van pasando los días, las semanas, los años, a medida que va pasando la misma vida, todo el sendero, vuelvo y toco con Quirón. Y así sucesivamente. ¿Cuándo se quitó Quirón de ahí? Nunca, nunca se quitó de ahí. Ahí Quirón va a estar. Si esta persona nació con Quirón en la casa uno, como es aquí, como se puede ver en esta imagen, voy a quitarlo de acá, la casa uno, si hablamos de Quirón, en este caso en particular, nótese que a lo largo de la vida la persona se va a encontrar con Quirón ahí. Siempre va a haber algo que estimule a Quirón. ¿Y cuáles son los planetas que pueden estimular a Quirón? El resto de planetas que están orbitando, cada uno en nuestro propio ciclo cósmico, va pasando la Luna por Quirón, va pasando Marte, va pasando, todos los planetas van aspectando su Quirón de nacimiento. Es decir, excusas el universo tiene muchísimas, muchísimas oportunidades donde algún planeta toca Quirón y lo siente. El Sol toca Quirón y lo siente. Neptuno toca Quirón y lo siente. La Luna toca Quirón. Cualquier planeta puede influenciar esta energía de Quirón. Observemos todas las flechas azules, cómo son situaciones de vida o personas que tocan o recuerdan que ahí hay un Quirón. Entonces, cuando una persona se siente abrumada, cuando una persona dice qué es lo que me está pasando, pues son todas estas flechas azules que llevan hacia el mismo punto y son distintas experiencias en distintos ciclos que van tocando ese quirón. ¿Cuál es la tarea de integración? ¿Qué es lo que pide lo cíclico de la astrología? A través de esta integración es la oportunidad, con todas esas flechas azules, de nosotros sacar esa maestría constante y permanente de integración. Entre más la persona sea consciente que cada cosa, cada persona, cada situación que le pase va a estar estimulando un punto de la carta, nos da el entendido de que no debo mirar tanto la herida, sino la capacidad de fuerza para enfrentarme a la herida, que es distinto. A eso me refiero de dónde nosotros colocamos o cómo es la forma de pensar acerca
de nuestros conflictos o acerca de nuestras dolencias emocionales. Nótese que la vida siempre nos va a convocar a que nos encontremos con ese punto de la carta de manera cíclica. Por eso no siempre es con la misma persona, a veces sí, a veces incluso es con la misma persona. No siempre es en el mismo tiempo, puede pasar con una mamá, después puede pasar con el hijo, después puede pasar con alguien, pero siempre va a ocurrir, siempre va a ocurrir. Por eso esta creencia de que sanando algo ya no me va a volver a pasar, falso, falso de toda falsedad. Porque es como hacer una terapia para respirar hoy y el fin de semana no respirar. Falso, no se puede. Yo no puedo respirar hoy lo del sábado y el domingo para el sábado y el domingo no estar respirando. Falso. Eso es antibiológico, no se puede. La biología no permite eso. Eso es antibiológico, no, no lo podemos hacer. Lo mismo pasa con esto. El hecho de que esto no me vuelva a pasar, no, nosotros lo decimos y creemos que al estar haciendo una terapia, entonces con eso tengo la garantía de que no me vuelva a pasar. Ustedes no se imaginan la cantidad de procesos que yo he logrado ver en el transcurso de la experiencia de personas que dicen, me sigue pasando lo mismo, ya constelé, ya hice y me sigue pasando y me sigue pasando. ¿Qué me hace falta hacer para que esto no me pase más? Pues hace falta integración. No has aprendido a integrar. Integración es ser consciente de que lo cíclico es lo más normal, es lo más biológico. Obviamente te va a seguir pasando. El punto no es colocar el foco afuera de que me deje de pasar. El punto no es que me deje de pasar. El tema es cuáles son los recursos y el nivel de conciencia con el que yo cuento para enfrentarme a eso, que es distinto a que no me pase más. Por eso, entre más decimos que para que esto no me pase, pues es como si mandáramos un mensaje Premium Express y como si la vida dijera, ah, ahí todavía estás rechazando esa parte. Ok, vamos a colocar una situación para que la aprendas a integrar. Ese es el tema. Quizás podríamos decir de manera sutil que a través de la integración nosotros podemos lograr despertar el guerrero interno para que tenga la capacidad de enfrentarse tantas veces como sea necesario a una herida o a un suceso o a un tipo emocional. Por eso las partes o los roles nunca mueren. ¿Qué estudiamos en psicología? Los roles nunca mueren. ¿Qué significa? Que si yo tuve problemas de alcohol cuando tuve 20 años, yo debo ser consciente que hay una parte y hay un alcohólico dentro de mí, que en cualquier momento puede salir. Ay, no, yo ya tengo 50 años, entonces no va a salir porque eso fue cosa del ayer. Si yo niego esa parte, incluso es retar a que vuelva a caer. ¿Por qué se dan las recaídas en la parte de los alcohólicos, en los drogadictos? ¿Por qué se dan las recaídas? Casi siempre se dan las recaídas cuando ellos niegan esa parte. Al negar ese rol, al negar esa parte, dejo de observar y dejo de integrar que eso hace parte de. Y esa desintegración del rol o de la parte hace que vuelva a caer. A eso se le llama recaída. Y vuelve la persona a recaer. ¿Qué hace cuando vuelve y sale la persona? Negar absolutamente que lo va a volver a hacer. Y vuelve y recae. Y no solamente el alcohólico y no solamente el tema de las drogas, el infiel. ¿Qué hace el infiel? Volver y prometer que no va a volver a ser infiel. No, yo nunca más, no, yo jamás. Es que ese día estaba tomado, es que ese día estaba borracho, es que ese día me pasó algo, pero te lo juro que ahora sí nunca más. Y 3 doritos después vuelve a pasar y vuelve a ocurrir y vuelvo y caigo porque es la tendencia, no, no, por eso el ejercicio de hoy es ser conscientes que la vida nos convoca a algo cíclico. Y entre más nosotros integremos, que es la oportunidad de crecimiento, más fácil vamos a poder entender los temas de dónde tengamos a Quirón. Aquí tomé como un ejemplo de que fuera Quirón, ya, que lo encerré acá, pero también hay que ver las heridas de la luna, ¿sí? Y las heridas también de Saturno. O sea que al momento de hablar de heridas emocionales en la carta natal, podemos identificar que está la de Quirón, por ejemplo, que son heridas quironianas, la herida de la luna, ¿verdad? De necesidad o por pertenencia, eje por pertenencia también, y las de Saturno, que también nos invita, las de Saturno. Saturno y la Luna son heridas por pertenencia, por defecto, por error de fábrica, ya están, de infancia. El simple hecho de ser infantes ya hace que nosotros tengamos un esquema y ya hace que nosotros tengamos unas heridas si incluso nuestros padres no quisieran
o así nosotros como papás hagamos todo lo posible para que nuestro hijo no le falte nada y no tenga ninguna herida, el simple hecho de ser infante, de ahí vienen las heridas de infancia, el simple hecho de ser infante ya lo lleva a que su psique registre un punto de dolor. O sea, la biología, nótese cómo la biología nos invita a que esto pasa sí o sí por encima de mi pequeño ombligo o por encima de mi pequeño ego que diga, no quiero esto para mis hijos, les va a pasar. Aunque hagas todo lo perfecto, aunque estés con ellos, aunque les des de todo, aunque estés encima, aunque seas protector, aunque seas todo, llegan a 20 años y tiene un punto de dolor y tiene heridas de infancia. Pero ¿cómo si yo hice la tarea perfecta? Sí, es que es por defecto, es biológico. La biología nos invita a eso, a que cíclicamente y no lo podemos evitar. A eso voy, que este es un punto de que no se puede evitar. Como no se puede evitar afuera, por eso no es trabajar en qué tan grande es la herida, es trabajar en qué tan grande es mi capacidad de conciencia para asumir esa herida. ¿Sí? Que es un juego de palabras, pero este juego de palabras, pues no es lo mismo una pelota negra que una negra en pelota. Son dos cosas distintas, aunque el juego de palabras pueda ser similar. ¿Vamos viendo por este lado? Esto es súper interesante, ¿no? A ver, los voy a leer por aquí. Yo creo que esto ya se entiende mejor. Pero hay que ser muy valientes para observarlo, enfrentarlo, cordura. Me enojo, dicen por acá. Muchas gracias, maestro, por hablar de este tema tan importante. No te imaginas cómo tus live me instruyen. Maestro, ¿da consultas acerca de esto? Sí. Ustedes encuentran los links ahí en TikTok, en Instagram, en YouTube. Ahí están las distintas redes donde lo puedes mirar. Nani está jugada de la risa. Nani se ríe. Quiero trabajar mi herida, dice. Ay, me encanta. Un abrazo. ¿Por qué les da risa? O sea, el live da risa, prácticamente. ¿Cómo es esto? Yo los tengo en oposición partil, dice por acá. Quirón, Ceres y Saturno en Piscis, casa 8. Mi vida espiritual ha evolucionado con retos muy fuertes. Interesante esto también. La vida es buena maestra, entonces repite la lección de diferente forma hasta que tengamos el coraje, desarrollemos la fuerza. Muy bien, eso, ese es el tema. Por eso, aunque sea una simple palabra, debemos ser muy conscientes de siempre puedo. Cada vez que tú digas, uy, ¿cómo hago para que esto no se me repita? Recuerda que de entrada ya estás formulando mal la pregunta. Cada vez que yo estoy haciendo o cada vez que yo estoy buscando una solución para que esto no se me vuelva a repetir de un acontecimiento, ya sabemos que vamos en contra de la biología. Es decir, tampoco estoy diciendo no hacer. La invitación es a depositar la fuerza adentro, la fuerza dentro de mí. Esta situación se me va a volver a presentar en la vida muy posiblemente y yo la voy a solucionar. La voy a enfrentar desde un nivel de conciencia distinto. Es como el guerrero. El guerrero no es guerrero solo por haber ganado una batalla. Un guerrero no es guerrero solamente por una. Y entonces ya es guerrero y nunca más va a volver a tener contrincantes y nunca más va a volver a tener una pelea. Alguna vez tuve la oportunidad de leerle la carta a un boxeador y es uno de los deportes que a mí en lo personal digo, wow, o sea, meterse a un ring a darse golpes con otra persona, porque es eso, el boxeo, que está bien, o sea, no estoy diciendo que sea mal, es un deporte y era boxeador y le leía la carta a este boxeador. Entonces le decía yo, ¿cómo haces tú para conectar con la valentía y saber que te vas a levantar, o sea, que te vas a meter a un ring a darte golpes con otra persona? Sí, es el deporte y en este caso, y muy destacado además en Colombia. Entonces él me decía, Javier, en cada pelea que yo me subo, sé que puede ser mi última pelea y sé que la otra persona es muy buena. Yo nunca me subo a una pelea, nunca me subo a pelear una sabiendo que voy a ganar. No, yo voy a hacer mi mejor debut, pero soy consciente que eso en cualquier momento me puede noquear. ¿Sí? O sea, no es tampoco que se suba lleno de. Y él me decía, y las pocas veces que yo creí que iba a ganar, fue las pocas veces donde el otro contrincante me ganó. O sea, el creer que lo iba a lograr, por ejemplo.
Saludos, Javier, dice por acá. Lo que dices de las heridas del niño es así, por más que como mamá se intente llenar todas las necesidades en el niño, nunca le será suficiente. Siempre tendrá sus propias heridas. Exactamente. Este va por ahí. Te felicito, Javi, tocar estos tremendos temas. Gracias. Un abrazo. Saturno Casa 7, dicen por acá, no he podido establecer mi relación de pareja en mis 58 años. Bueno, creo que el tema ya queda puntual, ya lo podemos ver, se entiende, hay que mirar la carta obligatoriamente. Esto pasa también para poder identificar hacia dónde quedan estos puntos, que siempre nos lleva o nos convoca a tener un punto de aprendizaje, ¿no? Siempre nos va a llevar a ese punto de aprendizaje acá. Bueno, yo creo que da para un segundo tema. Muchos de ustedes quedaron aquí tocados con el tema de Quirón, con el tema de la luna, cuáles son las emociones que se van reflejando a través de la luna, Saturno, cuáles son los puntos que vamos a diferenciar. Bueno, esto da para otro programa, da para otro tema, lo haremos más adelante enfocando los puntos de dolor, los puntos de sanación y cómo se trabaja también y qué da referencia. Creo que la introducción al tema de lo que pongamos acá es válido. ¿Qué programa no es, Javier? Un abrazo. Las heridas de Saturno, querido maestro, sí, las heridas de Saturno. Vamos a ampliar voy a hacer otro programa para que sea el complemento de este, que siento que aquí le queda. Lo que pasa es que se va el tiempo. Esta noche en clase te hago unas preguntas. Sí, esta noche tenemos clase. Para los que quieran unirse a la membresía, tenemos clase esta noche. Entonces, todos cordialmente bienvenidos, ¿no? La membresía está diseñada justamente para eso. La membresía está diseñada para poder abordar todos estos temas más a profundidad. Aquí, pues obviamente les comparto algunos temas, algunos detalles. El tiempo se pasa muy rápido también, hay otras obligaciones, pero creo que el mensaje queda puesto, ¿no? Prometo hacer otro live complementario a este acerca de las heridas de la luna, Saturno, Quirón, cómo trabajarlas, cómo está desde ahí. Los que quieran unirse a la membresía, hoy miércoles 17 de diciembre vamos a tener clase esta noche de psicología del tarot. Los miércoles hacemos reunión para hablar de la psicología del tarot. Ya tenemos un grupo. Eso sí, el grupo está con un score. Hay unas que vienen todo este año, otras que vienen de hace 2 años, 3 años. Entonces el grupo está heavy, o sea, el grupo tiene buen puntaje. Las que vayan a ingresar se van a encontrar también con un grupo ya están a un nivel, ya están con buenos niveles. Entonces, no es un grupo, no es un grupo beginners, no, ya es un grupo que está entrado en varios temas. Psicología del tarot de esta noche, miércoles 17 de diciembre, para que ustedes también aprovechen. Gracias, Paola, que me recordó de decir que hoy había la clase, que hoy tenemos la clase. Y en las membresías tocamos esto. Recuerden que en esa misma membresía ustedes pueden meditar los lunes tenemos meditación en la noche, el miércoles cada 15 días tenemos la clase de psicología del tarot y los sábados cada 15 días de astrología. Vamos dividiendo los días durante el mes para tener estas clases y estas meditaciones y ir aprendiendo un poco de todos estos detalles que se requieren tanto. Fíjense cómo una palabra o una simple creencia nos aleja mucho del proceso que estamos haciendo. Podemos hacer todo bien, podemos hacer muchas cosas bien, pero si seguimos con la creencia de que, ay, que esto por favor ojalá no se me vuelva a repetir, siempre todo se repite. Volvemos otra vez a repetirlo, volvemos otra vez a hacerlo. Entonces, de esta manera, para que cada uno de ustedes lo tenga por allí. Cuídense mucho, feliz miércoles, gracias también por su compañía. PNL Programación también, los que tengan la membresía Premium también van a poder tener programación neurolingüística. A ver, un abrazo, esta bella comunidad, gracias también, me encantaría tener clases contigo. Bueno, ya se podrá. Eres un seco. ¿Qué es un seco? ¿Qué es un seco? ¿Eso es un cumplido o qué es seco? Eres un seco. Muchas gracias por todo, Javier. ¿Qué es un seco? Me quedé con esa duda, Francisca, ¿qué es un seco? Ella es de Chile, creo.
¿Qué es seco en Chile? Grande. Ah, grande. Ya se me estaba activando la zona capricorniana. Yo dije seco, frío, sin sentimientos. ¿Qué más hay? ¿Qué más debo aprender de Capricornio? Es un cumplido. Ah, bueno, aquí en YouTube también me están diciendo que es un cumplido. Lo mejor en Chile. Ah, mira qué bien. Aprendo mucho en tus live, Javier. Gracias. Un abrazo, de eso se trata. Sí, yo pregunté porque no sabía que era seco. Ok, eres un seco. Pues mira, eso es un cumplido, Javier. Está muy bien. Un abrazote grande. Seco Capricornio no. Sí, que porque Capricornio es seco, es frío, no tiene sentimientos, no tiene corazón. Bueno, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero ahora sí debo irme. Un abrazo para ustedes. Gracias por su compañía. Gracias.